stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. Tell your tales of heart and he'll play with your mind. If you haven't heard of him, you must be dead or blind. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. They'll tell you about Usher, whose house burned in his mind. His love for his dear sister, his dad would drive him wild. The murder of the stranger, the murder of a friend, the coins from the pits of hell that never seem to end. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. The diabolic image of the city and the sea, the chaos and the carnage that reside to you and me. Decapitation, poisonings, hellish night, a boy you won't need 3D glasses to pass beyond the door. Edgar Allan Poe, not exactly the door next door. No Nosferatu visit brass and naked women here. A mind unfurled, a mind unbent is all we have here. Troop fried orangutans flooded to the stage. Leave your expectations home and listen to the stories of Edgar Allan Poe. We give you the soliloquy, the raven at the door. Flame and pencil moving was no equilibrium. No ballast, no bombast, the unvarnished truth we got. Mind swoons guiltily, cooking ravens in a pot. Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. Telltale heart, erotic cast, valley of unrest, a conqueror, worm devouring souls. Keep the best for last. Bring for Annie Lee, his post buried alive, regretting his beloved death. All the many guys. These are the stories of Edgar Allan Poe. Not exactly the boy next door. Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door. These are the stories of Edgar Allan Poe. Not exactly the boy next door. Edgar Allan Poe. De rodillas ante mí en humilde gratitud. Estás escuchando La Rapacalia, presentado por Gonzalo Zalaya. Ha sido precioso. Buena gente ahí. Hola. El verano y el buen tiempo ya han llegado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero eso significa y conlleva las consabidas barbacoas. Pero yo soy gato viejo y he aprendido a ir a las barbacoas donde me den bola y no me coman la cabeza. Estoy masticando un choricito y entonces pienso en Edgar Allan Poe, ese colega en la distancia del tiempo, ese colega con el que te irías de fiesta a cerrar todos los bares de la ciudad. Yo no le aguantaría ni una ronda en el ¿Quieres ser millonario? Pero la amistad temporal e interdimensional no va de eso. Y sonrío porque creo que nadie me ve. ¿De qué te ríes?, me pregunta un chaval. Pues de que en esta barbacoa falta alguien. Estoy sentado con Jimmy, los críos, un esmilodón, 2 megaterios, mi caracol de carreras, el bueno del señor Joran, una foto de Nicolas Cage y algo parecido a una gallina. Les empiezo a contar la vida y milagros de... esperad, que acaba de llegar el cartero. Sí. Sí, soy yo, gracias. A ver, una carta. A ver. Muy bien, a ver qué pone dentro. El ictiosaurio y el pteranodón no eran dinosaurios,
sino reptiles. Perfecto, muy bien. Como os decía, les empiezo a contar la vida y milagros de Edgar Allan Poe y algo fantástico sucede. En la distancia y gracias al poder de la rapacalia, aparece su enjuta y regia figura. Pero no parece triste. Nadie debería estarlo cuando se le quiere tanto y su compañía es tan grata. El caballero de Boston toma asiento, se sirve un vasito de zumo de frutas y el sol brilla a través de las hojas del roble de mi jardín. Tras la misteriosa muerte del maestro estadounidense del misterio y lo macabro, el rival literario de Edgar Allan Poe escribió un mordaz obituario y una biografía del autor. Sin embargo, gran parte de lo que escribió el enemigo de Poe, Rufus Griswold, era falso. Vengativo por las cosas que Poe había escrito sobre Griswold, el retrato post-mortem de Poe que este último hizo lo pintó como un loco mujeriego, drogadicto y desprovisto de moral y amigos. Aunque lejos de la verdad, muchas de las distorsiones de Griswold persistieron. Era la única biografía de Poe en ese momento y además muy leída, y en combinación con el tono de algunas de las obras de Poe, resultaba convincente para un público que quería creer en la escandalosa oscuridad del escritor. A pesar de que más tarde se descubrió que las supuestas cartas de Poe a Griswold que probaban su locura estaban falsificadas, y los amigos de Poe negaron con vehemencia la calumnia, aquella calumnia lasciva que se había hecho sobre él, pues hasta el día de hoy persiste esa imagen de Poe como un pájaro extraño y delirante. Un siglo y medio después, quizás lo más extraño de Edgar Allan Poe es que no era nada extraño, relativamente hablando. No acechaba en los cementerios ni acariciaba ataúdes, sino que de hecho fue un pionero brillante y trabajador que cambió la faz de la literatura estadounidense. Con eso en mente, estas son algunas de las cosas más extrañamente normales que se deben saber sobre uno de los autores más innovadores de Estados Unidos y de la historia de la literatura. Fue un pionero literario. Poe es mejor recordado por sus cuentos de terror y poemas inquietantes, pero también se le atribuye el mérito de ser uno de los primeros escritores de cuentos, el inventor de la historia de detectives moderna y un innovador en el género de la ciencia ficción. Fue prolífico. Sus obras incluyen cuentos, poesía, una novela, un libro de texto, un libro de teoría científica y numerosos ensayos y reseñas de libros. Creó una nueva profesión. Poe es considerado el primer escritor profesional conocido de Estados Unidos. Se ganó la vida a duras penas como el primer gran crítico literario y teórico del país. Mucha gente piensa en Edgar Allan Poe como un escritor solitario y de mal humor. Sin embargo, Poe era un consumado boxeador, saltador de longitud, remero y nadador. Fue un campeón de natación. Ostentaba un récord local de natación de 7 millas contra la corriente por el río James en Richmond, Virginia. Pero ahora vamos a comenzar un poquito con su biografía y esos datos que le gustan a cierta gente. Así que vamos allá. Edgar Allan Poe, Boston, Estados Unidos, 19 de enero de 1809, Baltimore, Estados Unidos, 7 de octubre de 1849. Edgar Allan Poe fue, como os he dicho, un escritor, un poeta, un crítico y periodista romántico estadounidense, reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual pues, fue uno de los primeros practicantes en su país. Renovó la novela gótica, recordando especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor de los relatos de detectives, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, o sea, escribir para ganarse el sueldo, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Fue bautizado como Edgar Allan Poe en Boston, Massachusetts, y sus padres murieron cuando era niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, Franz y John Allan, aunque nunca fue adoptado oficialmente. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló, también por breve tiempo, en el ejército. Sus relaciones con los Allan se rompieron en esa época debido a las continuas desavenencias con su padrastro, quien a menudo desoyó sus peticiones de ayuda y
acabó desidrándolo. La carrera literaria se inició con un libro de poemas, Tamerlán y otros poemas, de 1827. Quería deciros que existe un libro de Óscar Fábrega, a propósito de Poe, muy recomendable, que ahonda en temas muy interesantes de la vida de Poe. Temas que yo solo voy a abordar un poco por encima y no con la maestría con la que Fábrega lo va a tratar. Os va a gustar mucho, creo yo. También os recomiendo escuchar las historias de Edgar Allan Poe pues en podcast y en audiolibros, que la verdad que bueno, tengo tiempo para leer las historias, o me cuesta leer. Pues bueno, ahora existe esa opción de escuchar los libros. La verdad que está muy interesante. Al final de esta rapacalia os voy a poner una grabación que encontré de radio Televisión que, bueno, que habla del extraño caso del señor Valdemar. Lo digo porque eh, he intentado encontrar algo parecido, pero esta historia es fantástica y representa muy bien muchos de los temas que Edgar Allan Poe abordó, sobre todo con relacionados con el tema del terror. Así que bueno, espero que os guste. Poe hizo incursiones asimismo en campos tan heterogéneos como la cosmología, la criptografía y el mesmerismo, y su trabajo ha sido asimilado por la cultura popular a través de la literatura, la música, tanto moderna como clásica. El cine, por ejemplo, las muchas adaptaciones de sus relatos realizadas por el director estadounidense Roger Corman, el cómic, la pintura, varias obras de Gustave Doré y la televisión. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Debido a su trabajo, vivió en varias ciudades, Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima, Virginia Clem, que contaba a la sazón 13 años de edad. En enero de 1845 publicó un poema que le haría célebre, El Cuervo. Su mujer murió de tuberculosis 2 años más tarde. El gran sueño del escritor, editar su propio periódico, que iba a llamarse The Stylus, nunca se cumplió. Murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, cuando contaba apenas 40 años de edad. La causa exacta de su muerte nunca fue aclarada. Se atribuyó al alcohol, a la congestión cerebral, que no era otra cosa que un eufemismo que se solía emplear para encubrir en aquella época los fallecimientos, pues, por motivos más o menos vergonzantes, ¿no? Cólera, drogas, fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis y otras causas que siguen teniéndose en cuenta aún hoy en día, como el asesinato. La figura del escritor, tanto como su obra, marcó profundamente la literatura de su país y puede decirse que de todo el mundo, y así ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa y a través de esta en el surrealismo, pero su impronta llega mucho más lejos. Son deudores suyos toda la literatura de fantasmas victoriana y en mayor o menor medida autores tan dispares e importantes como Charles Baudelaire, Fyodor Dostoyevsky, William Faulkner, Franz Kafka, H.P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle, M.R. James, Ambrose Bierce, Guy de Maupassant, Thomas Mann, José Luis Borges, Clemente Palma, Julio Cortázar, quien tradujo casi todos sus textos en prosa y escribió extensamente sobre su vida y obra, etc. El poeta nicaragüense Rubén Darío le dedicó un ensayo en sus libros Los Raros. Pero sí, junto con Cortázar y Fábrega, creo que son imprescindibles para conocer la figura de Poe. Con cariño, porque era tratada con mucho cariño. Por ejemplo, este episodio que os he contado, ¿no? De que se casó con su prima de 13 años, pues es una cosa difícil de entender y que en los libros, en las explicaciones de Cortázar y de Fábrega, pues se entiende, ¿no? Por lo que yo he entendido, es un tema complejo porque se trata de amor, pero que no queda claro si es más bien un amor familiar, un amor fraternal, un amor por alguien pequeño, desvalido, frágil, y que la única forma de protegerla legalmente a aquella persona, ¿no? Pues era... Pero como os digo, es un tema interesante de abordar en estos libros, ¿no?
Rubén Darío pues también le dedicó un ensayo muy bonito, muy tierno y lleno de comprensión, que también os recomiendo. Según Kevin J. Hayes, escritor de la guía de Cambridge para Edgar Allan Poe, la diversidad artística de aquellos que cayeron bajo el hechizo de Poe indica el alcance de su influencia. Los mejores artistas utilizaron las imaginativas obras de Poe como base para sus teorías estéticas. En pocas palabras, los escritos de Poe han promovido la generación artística y estética de una gran variedad de disciplinas creativas. La historia de los Poe comienza cuando John Poe emigra de Irlanda a los Estados Unidos en el siglo XVIII. Desde allí la familia se desarrolla a través del tiempo hasta llegar al padre de Poe, un estudiante de abogacía que lo dejó todo por ser actor y una bonita y talentosa actriz y cantante de ópera. Se llamaban David Poe y Elizabeth Arnold y juntos tuvieron 3 hijos, siendo Edgar el hermano mediano. Edgar pudo haber recibido dicho nombre de un personaje de William Shakespeare que aparece en la obra El Rey Lear, que representaban los padres en 1809, año de su nacimiento. David Poe abandonó a su familia en 1810 y su mujer Elizabeth murió un año después de tuberculosis. Tenía solo 24 años. Lo único que conservó Edgar de sus padres biológicos fue un retrato de su madre y un dibujo del puerto de Boston. A su hermana Rosalie le correspondió un joyero vacío. El motivo por el cual Edgar y Rosalie fueron adoptados fue que al morir su madre, los niños quedaron totalmente desamparados en Richmond, mientras que los abuelos que residían en Baltimore hacían cargo de William Henry, que ya vivía con ellos. En cualquier caso, Edgar fue acogido por una de las familias caritativas que habían cuidado a los niños al morir su madre, el matrimonio formado por Franz y John Allan de Richmond, Virginia, mientras que Rosalie fue acogida por la familia Mackenzie. Los Allan y los Mackenzie eran vecinos y mantenían una estrecha amistad. Su padrastro, del cual Edgar tomaría el apellido, fue un acaudalado comerciante de ascendencia escocesa. Sus negocios incluían el tabaco, tejidos, tés, cafés, vinos, licores, grano, lápidas, caballos y el comercio de esclavos. Hombre colérico e intransigente, desempeñó un papel destacado, negativamente hablando, en la vida del escritor. Los Allan acogieron al niño, pero nunca lo adoptaron formalmente, aunque le dieron el nombre de Edgar Allan Poe. Adoptar legalmente. Su madrastra, que no había podido tener hijos, sentía verdadera devoción por el muchacho, y lo quiso y lo mimó siempre. Se cree que hasta el punto de malcriarlo con las otras mujeres de la casa. Vivió unos años en Londres, Inglaterra, de los cuales solo recordaba la tristeza y la soledad. Aún así, aprendió a escribir en latín y a hablar francés. Su tutor, al que no le estaban yendo muy bien los negocios, regresó con su mujer y Edgar a Estados Unidos, a Richmond de nuevo. Allí recibió una educación sureña muy esmerada, correspondiente a un caballero de Virginia, y así el pequeño Allan asiste a los mejores colegios de la ciudad, donde le desbloquean a Ovidio, Virgilio, César, Homero, Horacio, Cicerón. Solía hablar con los marineros de los veleros que atracaban en el río James y les preguntaba de qué habían visto y leyendas marineras, curiosidades. La narración de Arthur Gordon Pym pudo basarse en esas leyendas originariamente. Y además de las historias que escuchaba cuando su madre adoptiva pues lo llevaba de visita a las plantaciones de la familia, donde los esclavos negros pues le hablaban de apariciones, fantasmas, guarrerías que acechaban en sus barracones, criaturas. Su carácter se va fraguando en esos años. En 1823, a los 14, ya había hecho sus primeros pinitos literarios y se enamoró apasionadamente de la madre de un compañero de clase, a la que le dedicó el conocido poema To Helen. Esta mujer, llamada Miss Stannard, era de una gran belleza y contaba a la sazón 30 años, y murió meses más tarde. Fue su gran primer amor. A los 15 años era pacífico, aunque no del todo sociable. Tuvo muy pocos conflictos con sus compañeros, pero se sabía que no toleraba ningún tipo de manipulación. También era aficionado a las mascaradas. Un día terminó moliendo a golpes a un compañero mucho más fuerte que él, después de haber recibido lo suyo, y esperar, según él mismo confesó, a que el otro estuviese agotado. También son muy conocidas sus dotes como deportista. En cierta ocasión, un caluroso día de junio, el joven emprendió una travesía a nado de 8 kilómetros por el río James de Richmond.
Lo hizo a contracorriente. Cuando se dudó de su hazaña, buscó testigos presenciales que la corroborasen por escrito ante un notario. Nadie le llamaba mentiroso y le salía gratis. Aunque Edgar Allan Poe se consideró un caballero del sur, ser huérfano conllevaba un estigma que en la aristocrática y clasista sociedad del sur de los Estados Unidos pues era muy difícil de evitar. John Allan, a pesar de gozar de una buena posición social y económica, más tarde sería aún mejor gracias a una herencia, no tenía el don de la magnanimidad. Cuando Edgar fue a la universidad, la asignación de su tutor apenas cubría los gastos de la matrícula, por lo que Poe tuvo que ganar el dinero de la mejor manera, que sabía, jugando a las cartas. De ahí otro de los mitos que dieron sombra a la figura de Poe, la del jugador que jamás llegó a ser. Sus deudas llegaron a más o menos $2000, lo que constituía una pequeña fortuna de aquella época. Pero todo esto tuvo una consecuencia aún más grave, la ruptura definitiva de Poe y su virginiano tutor. Aquí comienza la historia patética y desconsiderada de un hombre de letras culto y con buena educación, un aristócrata sin dinero, como él mismo solía llamarse. Poe fue un pionero, uno de los grandes hombres de letras en vivir exclusivamente de su pluma, muy a su pesar ciertamente, que siempre anheló un puesto fijo como funcionario, como el caso de Herman Melville, el autor de Moby Dick. Y es que, como suele suceder, todo talento trae consigo un mal oculto, inherente a la propia condición del genio. Poe escribió cerca de 900 críticas y gracias a ellas pudo costearse la vida, amén de otros trabajos como conferencias y los ridículos pagados por la publicación de sus obras. Otro dato, ninguno de sus libros vio una segunda edición, salvo un tratado sobre botánica por el que fue además acusado de plagio. Poe trabajó para diversas revistas a lo largo de toda Norteamérica, Filadelfia, Nueva York, Boston y Baltimore principalmente. Si pensáis que en aquella América era diferente a la de ahora, pues estáis muy equivocados. Quizá era aún más cercana a los mitos del salvaje oeste y era aún más, si cabe, incivilizada que la ahora conocemos por todas las noticias que nos llegan de allí. Era un mundo naciente en plena revolución industrial y el papel de la literatura pues se circunscribía casi exclusivamente a su papel de entretenimiento. Estaba mal considerado que un hombre solo escribiese o se ganase la vida solo con las letras. Paradojas, ¿no? Reinaba la ley de la selva. Los derechos de autor no eran extensibles entre Europa y América, por lo que una librería americana no pagaba $1 por publicar a Dickens y una inglesa no pagaba una libra por publicar una novela de Poe. El resultado era bastante curioso. No salía rentable apostar por talentos en América porque podían tener las tiradas seguras de Dickens y viceversa. Así que Poe, personaje contradictorio, a pesar de las desavenencias entre Poe y su tutor, el autor tuvo la mejor educación que el dinero pudo dar. Internados, colegios privados, incluso la universidad. La universidad fundada por Thomas Jefferson, el que fuera después presidente de los Estados Unidos. Y Poe siempre fue un caballero del sur, con todo lo que eso significa, de ahí lo que os decía la contradicción. Jamás trató en sus obras el tema de la esclavitud, sin duda por miedo a ser criticado, y su terreno no era el político. Hubiese sido descabezado antes de empezar. Este bostoniano jamás perdería la educación y las buenas y ancestrales costumbres, y no fue el bohemio pegado a un vaso de absenta que algunos quieren ver. Poe tuvo que adaptarse a un mundo, en cambio, en el que las viejas normas sociales se hacían añicos en pos de una sociedad de mercado de la que él mismo se convertiría en un estandarte tras el éxito del Cuervo. Una época convulsa de guerras, conflictos, América todavía está sufriendo todas las heridas de la guerra de secesión, luego la guerra civil americana que va a dividir el país. Así que bueno, este hombre de esmera educación fue arrojado a un mundo que no venía en los libros de textos, un mundo alojado de su adorado Coleridge, un mundo de celos y de hombres sin talento que copaban fama y aplausos. En el colmo de su cerrazón, Poe no solía morderse la lengua ante los mediocres. Y no callaba porque no debía. Laboralmente hablando, si ofrecía críticas bondadosas, el público se aburría y tenía que dar carnaza. El odio, pues ese odio creativo, ¿no? Así que se granjeó enemistades de costa a costa. Las críticas de Poe abarcaban los temas más variopintos, desde arte hasta su especialidad, los temas científicos. Dirigió varias publicaciones y fue su propia Stylus, un proyecto quimérico que jamás llegó a ver la luz.
Entre medias escribió poemas y cuentos que en el albor de su vida le dieron la fama mundial. Baudelaire, un francés amigo de las tabernas, sería el inventor de Poe, literatura y la apariencia. Poe es y será una fuente inagotable de malentendidos y mentiras reiteradas. Y su propio inventor, como os decía, este francés poeta que decía rezarle antes de dormir, yo le rezo a Griff Overwood, pues tradujo sus cuentos y diversos ensayos sobre su persona que pusieron el mito de Poe en lo más alto y también en lo más bajo. Poe luchó toda su vida contra el estigma del alcohólico, que jamás fue. Parece ser que una dolencia cerebral le producía una tolerancia casi mínima a cualquier bebida. Era capaz de estar ebrio con medio vaso de vino. Contra las malas lenguas que le tachaban de adicto al opio, otro favor de Baudelaire, que lo dedujo a partir de la traducción de la frase en La maldición de la casa Usher, y la leyenda de crítico que se dejaba fácilmente llevar por la ira y la bilis de una vida desafortunada para dilapidar a sus coetáneos. Una nota para los amantes de los chismes. En cierta ocasión trató de suicidarse con láudano y tomó 1 onza, cantidad que el estómago siempre rechazará. ¿Qué prueba esto? Pues que nuestro Poe tenía muy poco conocimiento del láudano, que por aquel entonces se vendía como si fuesen aspirinas, y que de haber hecho un uso frecuente del mismo, jamás hubiese cometido semejante error. Los decadentes tomaron a Poe como un icono, más tarde lo harían los existencialistas. Sartre le dedicó un fantástico ensayo. Pero la persona que fue Poe estaba muy alejada de los ideales que perseguían aquellos autores malditos. Fue un hombre que buscaba inspiración en la iconografía medieval. Sus cuentos no hacen referencia a episodios alcohólicos, y Poe jamás fue un escritor autobiográfico, como sí podría serlo Joyce. Poe, sin embargo, fue un gran aficionado a la matemática y a las probabilidades, un entusiasta de la ciencia y un hombre de su tiempo, época y símbolo de nuevos descubrimientos. Quiso hacer de la poesía una ciencia de la inspiración, un entramado de imágenes que llevasen al lector al famoso efecto único. Poe se inspiraba en las historias de los clásicos como Dante y se inspiraba en Ovidio y Joyce, en Homero, por citar a algunos escritores. Poe siempre quiso ser poeta y solo las azarosas circunstancias de su vida le empujaron a la prosa. Cualidades del destino. Quizá el autor del Cuervo es más famoso por los crímenes de la calle Moore. Poe nunca fue ni será uno de esos escritores que los académicos gustan de citar en sus reuniones eruditas. Nunca escribió Guerra y Paz o la Divina Comedia, pero merece un lugar destacado en el Valhalla. Fue el pionero en muchos campos, siendo a la vez un clasicista consumado. Fue el primero en crear el personaje detective que seguía el método deductivo para llegar a sus conclusiones. Pero el Dupin de Poe es muy diferente al Hércules Poirot o Sherlock Holmes, por citar solo de los ejemplos más conocidos. Pero también ambos personajes toman mucho del gran Dupin. Poe dio con la clave y los demás solo han osado continuar la senda marcada por el maestro. Lo mismo sucederá con un hombre de singular talento, Lovecraft, quien sentía por Poe el mayor de los respetos. El mundo de Poe está conformado por recuerdos y acertijos, por enigmas envueltos de otros enigmas. Es un mundo de cosmogonía medieval e intentos científicos, péndulos y máquinas de casquería que luego veremos en ciertas películas de terror con un muñequito que va en triciclo. Edgar lo había comprendido rápidamente, los dos pilares de la historia de la literatura, amor y muerte. Tamerlane, 2 poemas, 1827, y Al-Haraf, de 1829, constituyen sus primeras contribuciones. Mientras estaba en West Point, sus compañeros de barracón hicieron una colecta para que el bueno de Poe publicara su obra. Fueron días penosos en los que no sabía muy bien qué hacer para obtener fondos. Es entonces cuando ya por 1836 su relato manuscrito en una botella obtiene el premio patrocinado en el Southern Baltimore Messenger. Desde entonces, Poe alternará sus labores como crítico y prosista y nunca abandonará hasta el final de sus trágicos días la poesía. Poe obtiene cierto éxito con sus obras, aunque nunca el que un caballero del sur hubiese deseado, ya que las grandes editoriales, alentadas por sus importantísimos en aquellos tiempos enemigos, le cerraban las puertas. Se valió de sus armas de periodista y junto con los artículos, las revistas que dirigía, en varias ocasiones, por ejemplo, fue editor, y a bien de tentarse el cargo o no, pues
periódicos publicaban sus poemas. El Cuervo fue la primera obra en obtener un éxito solo a partir de la publicación en los diarios y revistas literarias. Su obra más perfecta, o al menos la que el mismo Poe tenía en más alta estima, es Eureka, poema cósmico escrito en prosa. Es la obra más personal, ya que las preocupaciones matemáticas y poéticas por fin cobran sentido en esa obra. Hay diálogos con Aristóteles y fórmulas de Kepler, y la palabra al fin toma forma mediante la combinación de las letras y sus sonidos, muy en la línea cabalística. El cosmos de un hombre que recompone el mundo, un Prometeo jugando con su destino, tentando la justicia divina. Como diría Nietzsche, humano, demasiado humano. Julio Verne. Llegamos hasta Julio Verne, el continuador de Poe. Gracias a la traducción de Baudelaire, Verne lee a Poe y se obsesiona al punto tal que decide darle continuidad a la novela aparentemente inconclusa de Aventuras de Arthur Gordon Pym y escribe La Esfinge de los Hielos. Y a su vez estas dos obras influenciarían mucho al maestro Lovecraft. A su vez se basa en el cuento de Poe 3 domingos por semana para crear la vuelta al mundo en 80 días. Pues bueno, Julio Verne es una rapacarea aparte, así que quizás hablaré de él más adelante en otro momento. Lo dejamos ahí, al bueno de Julio. Julio. En una de sus cartas, Poe dejó escrito: mi vida ha sido capricho, impulso, pasión, anhelo de la soledad, mofa de las cosas de este mundo, un honesto deseo de futuro. El polímata don Mario Pérez, que es un entendido en Poe, me dijo el otro día sobre él. Cabe destacar que es el padre de la novela policial con los crímenes de la Rue Morgue, de la ciencia ficción negra con los viajes de Arthur Gordon Pym, del terror científico con el escarabajo de oro. Escribió el poema del Cuervo, que es uno de los mejores poemas de la historia, que está hecho con una sincronía y ritmos matemáticos y basados en la proporción áurea, aparte de lo que ya explica que es suficientemente poético. Fue un niño prodigio en literatura y otras ciencias, también en matemáticas, adoptado por una familia muy rica, pero no se sabe extrañamente su procedencia, cosa que también marca una pauta así extraña. Y bueno, muy posiblemente, en mi opinión, se dedicó al contraespionaje americano contra los ingleses, que querían recuperar aquellas tierras perdidas por la corona británica durante la Guerra de la Independencia. Fue un defensor de los Estados Unidos, un auténtico patriota, lo que según don Mario provocará que Poe termine siendo asesinado. Muchas veces se dice que él creaba porque tomaba láudano, opiáceos y bebíalo, y él decía que no, que realmente cuando hacía las mejores historias era cuando estaba en un estado de total lucidez, cuando no estaba bajo el efecto del alcohol ni de las drogas. Un verdadero genio, un hombre que hubiera podido ser muy rico y que decidió jugarlo todo a la carta de la cultura, la educación, la literatura. Edgar Allan Poe fue un buen tipo, y por él va esta rapacalia. Que allí donde esté se sepa muy querido, y que la dama le guarde. Bueno, grabar esta rapacalia ha sido una auténtica proeza, dado que, bueno, he intentado grabar este programa 3 veces, pero había problemas en el ordenador que, bueno, salía el sonido muy cortado y era imposible hacerse entender. Así que durante 3 ocasiones he grabado este programa con todo mi cariño y cuando lo he escuchado no funcionaba. No se oía bien o faltaban minutos. Pero eso me ha hecho a profundizar mucho más en el personaje, porque cada vez que explicaba las cosas de Edgar Allan Poe, lo que os he contado, sentía como que todo eso calaba más dentro de mí, que no era simplemente una lectura, sino que era una reflexión, ¿no? Que partía del conocimiento del sentimiento también, por ese personaje, por esa persona que fue Edgar. Así que bueno, os dejo con esta reproducción de radio televisión del extraño caso del señor Valdemar. Espero que os guste y espero que a nadie le importe que la he tomado prestada, porque, en fin, es por una buena causa y tiene más años que Matusalén.
Espero que estéis bien. Voy a reemprender el ritmo de Rapacalias para que me compra un micrófono, aunque espero que no me hayáis, bueno, yo creo que sí, que me hayáis escuchado como un robot. Bueno, irá mejorando, a ver si puedo hacerme un poco con la tecnología. Ya sabéis que este es un espacio de medios modestos, hecho con mucho cariño y mucho, en fin, mucho amor por cada tema que trato, por cada cosa que os traigo, pero evidentemente los medios son los que son y también la capacidad de manejar esos medios es también modesta. El gigante, en cambio, como os digo, la pasión y el amor que motiva esta Rapacalia. Cuidaos mucho, nos vemos pronto y bueno, que estéis bien. Disfrutad del verano, del invierno, de lo que sea, pero que estéis bien, es lo más importante. Nueva York, en el siglo XIX. Sí, Oscar. Perdone que le interrumpa en su trabajo, señor, pero ya está aquí la señorita Wallace. Oh, qué puntual. La cité a las 5 y son las 5. Hágala pasar. Ah, Oscar, y sírvanos té. Sí, señor. Ahora les traigo el té. Emily Wallace. Una de las firmas más prestigiosas de The Raven Journal. Buenas tardes, señor. Oh, pase, señorita Wallace. Me sorprende. Es joven y muy atractiva. No me la imaginaba así. Le estoy muy agradecido, señorita Wallace, por haber aceptado. El caso me interesa. Se ha dicho que... Se han dicho acerca del caso del señor Valdemar muchas tonterías. ¿También en el Raven Journal? Bueno, pues la verdad es que en el periódico en el que usted escribe, señorita Wallace, y espero que no se ofenda por ello. No, no se preocupe. No me ofenderá si me dice que en el Raven Journal también se han dicho muchas tonterías sobre el caso del señor Valdemar. Se lo encargaron al estúpido de Mike Hames, uno de los redactores más torpes. Pero aquí me tiene, dispuesta a escuchar su versión de lo ocurrido. Estoy convencida de que sobre el caso que ahora nos ocupa se ha difundido una historia, digamos, desvirtuada. No lo dude, señorita Wallace. Oh, pero por favor, siéntese. Gracias. ¿Sabrá algo de las teorías de Mesmer? Me temo que no. ¿Y bien? Le confieso que estoy impaciente por conocer su versión de los hechos. Perdonen, pero... Sí, Oscar. Sírvanos. A no ser que la señorita Wallace prefiera... Me gusta el té. ¿Sabe quién fue el primero que bebió té? No lo sé. ¿Quién fue? ¿Un japonés? Oh, no. Los japoneses descubrieron el té 2000 años después que los chinos. Ah, o sea que fue un chino. Un emperador chino. Hace más de 4000 años, hirviendo agua debajo de un árbol, cayeron en la olla algunas hojas. Las hojas del árbol, que era el árbol del té, dieron al agua un sabor maravilloso. No lo sabía. ¿Y usted, Oscar? Tampoco, señor. Creí que eran los indios los que... La India es el país que más té produce en todo el mundo. En la India y también en la isla de Ceilán, los ingleses crearon grandes plantaciones. Se dice que los ingleses beben más de 2000 tazas de té al año. Oh, interesante. Conste que hasta hace unos meses del té lo único que sabía era cómo beberlo. Tuve que escribir un reportaje sobre el té. Perdone, no estoy aquí para hablarle... Bueno, le agradezco que me haya ilustrado acerca del descubrimiento del té. Soy muy curioso. ¿Y yo? Por lo que ahora espero que sea usted el que me ilustre sobre el tema... ¿Sobre el caso Valdemar? Si no desean otra cosa... Oh, sí, Oscar. Puede retirarse. Gracias, señor. Espero que las pastas sean del agrado de ustedes. Seguro que sí. El caso Valdemar. Del señor Valdemar. Debo serle sincero. No me sorprendió el que el caso provocara tantos comentarios y hasta discusiones. Dadas las circunstancias, de no haber levantado tantas polémicas habría sido un milagro. ¿Qué circunstancias? Las creadas por cuantos estuvimos implicados en el caso. ¡Qué gran error! Estuvimos de acuerdo en que, hasta que no tuviéramos la oportunidad de investigar más a fondo lo ocurrido,
debíamos mantener el asunto alejado del conocimiento público. Y ya sabe lo que pasó. Lo contrario a lo que nosotros deseábamos. Se difundió entre la gente una historia que, al menos yo, considero espúrea. Una historia no solo falsa, sino también exagerada. Se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. Todos los partícipes en el caso somos culpables de ello. Pero el lamentarse no sirve para nada. Así que... ¿Me hizo llamar? Sí, señorita Wallace. Para que usted, en su periódico, dé a conocer los hechos tal como en verdad sucedieron. En la medida en que me es posible comprenderlos. Pero el té, señorita Wallace, se enfría. ¿Una pasta? Ah, sí, gracias. Le recomiendo esta. ¿Y? Es deliciosa. Se lo diré a Oscar. Está muy orgulloso de las pastas que hace. Le alegrará saber que le gustan. El té, señorita Wallace. ¿Por qué yo? Soy un asiduo lector suyo. Lástima haberme perdido su reportaje sobre el té. Estaría de viaje, porque todos los días desayuno con The Raven Journal. Y una mañana se atragantó leyendo la crónica de Mike Hames sobre el caso del señor Valdemar. Cierto. Es un tipo odioso. Cuenta lo que le cuentan, y lo que le cuentan se lo cuentan en las tabernas. No se molesta en investigar. Pero leyéndola a usted nunca me he atragantado. Me gusta su estilo. Sé que no me defraudará. Bueno, le escucho. Pero, un momento. Juraría que guardé... Aquí está. Mi libreta. Tomaré notas. ¿Ya? Sí, ya. Durante los últimos 3 años, más o menos, el mesmerismo atrajo repetidamente mi atención. ¿Sabe lo que es? El mesmerismo. La doctrina del magnetismo animal. ¿Cómo hipnotizar? Es cierto, señorita Wallace. Mesmer para muchos no fue otra cosa que un charlatán. Pero no para mí. De repente, hace unos 9 meses, se me ocurrió que en la serie de experimentos hechos hasta entonces existía una omisión muy notable e inexplicable. ¿Qué omisión? Nunca se había hipnotizado a nadie in articulo mortis, al borde de la muerte. ¿A punto de morir? Así que, aun no habiendo sido nadie hipnotizado en tal estado, quedaban por comprobar varias cuestiones. ¿Qué cuestiones? En primer lugar, si el paciente in articulo mortis sería susceptible de influencia magnética. En segundo lugar, si en el caso de que lo fuera, si su estado aumentaba o disminuía tal influencia. Y en tercer lugar, hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso magnético podría detener el avance de la muerte. Algo apasionante. Sí, algo apasionante, desde luego. Quedaban por aclarar otras cuestiones, pero las que más me interesaban eran las que le acabo de decir, sobre todo la última, por la gran importancia que podrían tener sus consecuencias. ¿Y qué hizo? Ante todo, pensar si entre mis conocidos habría alguno que me pudiera ayudar a la verificación de tales puntos. Acabé acordándome de mi amigo, Ernest Valdemar. El compilador de la biblioteca forénsica. El mismo. Goza por tal compilación de una gran fama. Y justa. Es también bajo el seudónimo de Issachar Marx, el autor de las traducciones al polaco de Wallenstein, la conocida trilogía dramática del poeta Johann Christoph von Friedrich Schiller, y de Gargantúa, novela del francés François Rabelais. Y el señor Valdemar, desde 1839, residió en Harlem, cerca de aquí, en Nueva York. Pienso que en un futuro no muy lejano, tal pueblo será absorbido por esta ciudad. El señor Valdemar es, bueno, o era... ¿Es o era? Permítame que prosiga. Perdón, desde luego. ¿Otro té, señorita Wallace? Se lo agradezco, pero no más pastas. Engordan. Si está frío... Oh, no. Está perfecto. ¿Oh? El señor Valdemar siempre se distinguió por su extremada delgadez. Sus piernas... ¿Sí? Sus piernas se parecían mucho a las de John Randolph.
A las de John Randolph, ese congresista que decía ser descendiente de Pocahontas. Un tipo tan excéntrico. Perdone, pero me estoy imaginando las piernas del señor Valdemar. También llamaba la atención por sus patillas blancas que tanto contrastaban con su pelo negro. Algunos creían que usaba peluca. Era de un temperamento muy nervioso. Un temperamento que le convertía en un buen sujeto para experimentos mesméricos. 2 o 3 veces lo había hipnotizado con facilidad. Pero... ¿Pero qué? Me decepcionó bastante al no alcanzar otros resultados que, dada su especial constitución, había previsto. ¿Por ejemplo? Su voluntad nunca logré que quedase bajo mi total dominio. No pude ejercer sobre él un control absoluto. Y respecto a la clarividencia, no conseguí ningún resultado del que me pudiera fiar. No supe si, sometido al estado hipnótico, percibía lo que, en un estado normal, no se es capaz de captar. Siempre atribuí mis fracasos a su mala salud. Unos meses antes de conocernos, los médicos le habían declarado tuberculoso crónico. La verdad es que el señor Valdemar acostumbraba a referirse a su cercana muerte con una sorprendente tranquilidad. Para él, el morir era algo que no se puede evitar, ni tampoco lamentar. Por lo que me acaba de decir, parece que el señor Valdemar resultaba una persona apropiada para lo que pensaba llevar a cabo, ¿no? Efectivamente. Sabía, porque conocía bien su forma de pensar, que no se iba a negar a colaborar conmigo. Lo que me proponía entraba dentro de su filosofía. Y sin parientes en América de los que pudiera temer una intromisión. En conclusión, que le hablé francamente del asunto, y para mi sorpresa, pareció interesarle vivamente. ¿Para su sorpresa? Sí, para mi sorpresa, señorita Wallace. Porque, aunque con anterioridad siempre se había prestado de buen grado a mis experimentos, nunca demostró por ellos particular interés. Su enfermedad era de las que permiten calcular con bastante exactitud cuándo sobrevendrá la muerte. Convenimos en que él me llamaría 24 horas antes del momento anunciado por los médicos que le atendían para su fallecimiento. Hace 7 meses, escrita por el propio Valdemar, recibí una nota en la que me decía: Estimado P, ya puede usted venir. Tanto el doctor D como el doctor F coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche. Y puedo asegurarle de que han calculado muy bien, Valdemar. La nota me fue entregada media hora después de haber sido escrita. Al momento me fui a su casa. Al cuarto de hora ya estaba en la habitación del señor Valdemar. Del moribundo Valdemar. No le había visto desde hacía 10 días y me aterró el espantoso deterioro que en ese tiempo se había producido en él. ¿Qué alteraciones presentaba? Su rostro, señorita Wallace, era de un terrible color plomizo. No había el menor brillo en sus ojos. Y aunque siempre había sido extremadamente delgado, como ya le dije, en tal ocasión estaba muy demacrado. Tanto que la piel se había abierto en los pómulos. Su rostro era horrible. Sí, no lo dudo, a juzgar por lo que me ha dicho. No paraba de toser. La expectoración acabó alterando mis nervios. Su pulso apenas se percibía. Sin embargo, conservaba una notable claridad mental. Diría que extraordinaria. Y las fuerzas no le habían abandonado por completo. Me habló con claridad. Tomaba, sin necesidad de que nadie le ayudara, algunos calmantes. Lo encontré al entrar en su habitación, recostado en la cama sobre varias almohadas, escribiendo notas en una libreta. ¿Estaba solo? Oh, no, señorita Wallace. Le acompañaban los doctores D y F. Estaban a su lado atendiéndole. Luego de estrechar la mano a Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me detallaran el estado del paciente. ¿Qué le dijeron?
El pulmón izquierdo de Valdemar, desde hacía 18 meses, estaba en un estado semióseo o cartilaginoso, no pudiendo en absoluto desempeñar su función vital. ¿Y el pulmón derecho también? El pulmón derecho, en la parte superior, también estaba parcial o totalmente osificado. La parte inferior era ya solo un amasijo de tubérculos purulentos entremezclados. Ya todo en la parte inferior era esa masa blanquecina, purulenta, que se forma en los pulmones de los afectados por la tuberculosis. Había varias perforaciones importantes y una parte del pulmón estaba definitivamente adherida a las costillas. Es algo terrible. Sí, señorita Wallace, algo terrible. Los doctores también me dijeron que las alteraciones del lóbulo derecho del pulmón eran recientes. El proceso de osificación se había extendido con una rapidez poco frecuente, insólita. Un mes antes no había el menor síntoma y hacía solo 3 días que se habían observado las adherencias. Y aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban que Valdemar tenía un aneurisma de aorta. ¿Una dilatación anormal? Pero los síntomas de osificación impedían hacer un diagnóstico exacto. Los doctores opinaban que moriría hacia la medianoche del día siguiente, domingo. Eran las 7 de la tarde del sábado cuando hablaba con ellos. Tanto el doctor D como el doctor F, al retirarse de la cabecera de la cama de Valdemar para hablar conmigo, se habían despedido de él. Se habían despedido para siempre. Pero, a petición mía, aceptaron visitar al paciente hacia las 10 de la noche del día siguiente. ¿Y se quedó solo con el señor Valdemar? No, solo no, porque también estaban en la habitación un enfermero y una enfermera. Pero como si lo estuviéramos. Porque tanto el hombre como la mujer se mantenían retirados de nosotros. Cuando se fueron los médicos, hablé francamente con Valdemar de su cercana muerte y del experimento que le había propuesto. ¿Y seguía dispuesto a llevarlo a cabo? Oh, sí. Y no solo eso. Estaba ansioso porque lo realizara. Me insistió en que lo empezara. Pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza solo con la presencia de aquellos testigos. En caso de algún accidente repentino, la verdad, no confiaba en ellos, por lo que aplacé el experimento hasta cerca de las 8 del día siguiente. Fue la hora en que llegó el señor Theodore L., un estudiante de medicina a quien conocía. Él me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos. ¿Y no les esperó? No aguardé a que llegaran. Me vi obligado a proceder no solo por la insistencia del propio Valdemar, sino también porque llegué a la conclusión de que no había tiempo que perder. Valdemar empeoraba rápidamente, se consumía. ¿Y qué hizo? Pedí a Theodore que anotara todo cuanto ocurriera. Él accedió amablemente a mi petición. Lo que le voy a relatar a continuación está sacado de sus notas. Notas, unas abreviadas, otras verbatim, palabra por palabra. ¿Podré...? ¿Sí, leerlas? Por supuesto, señorita Wallace. Después se las dejaré. Continúe. La verdad me tiene expectante. Faltaban 5 minutos para las 8, cuando, tomando la mano del paciente, le rogué que manifestara con toda la claridad que le fuera posible al allí presente Theodore L. que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba. ¿Qué dijo? Su respuesta, aunque débil, pero audible, fue esta. Sí. Quiero ser hipnotizado. Temo que lo haya retrasado demasiado. Retrasado. Me extrañó su comentario. Pero mientras decía tales palabras, yo ya había comenzado a hacer los pases que sabía por anteriores ocasiones, que eran los más efectivos con él. ¿Pases? Sí, pases magnéticos.
Le ruego que... Bueno, al decir pases, me refiero a los movimientos que son necesarios hacer con las manos para hipnotizar a personas. Ah, ya. Imitan el movimiento que se emplea para imantar el acero. ¿Y eso? Según Mesmer, en quien yo creo, los astros influyen en el cuerpo humano. Los astros ejercen un influjo mutuo entre sí. Y a su vez, como escribió en De Planetorum Influxu in Corpus Humanum sobre el cuerpo humano, llegando a condicionar, modificar su sistema nervioso de una forma semejante a la atracción que el hierro recibe del imán. El cuerpo humano tiene una propiedad similar a la del imán. Mesmer llamó a tal propiedad magnetismo animal. Y a sus pacientes los trató con imanes, hasta que se dio cuenta de que no era el imán lo que curaba a sus pacientes, sino la influencia psíquica que él mismo irradiaba. Por lo que a partir de entonces, en vez de imanes, pasó sus manos por las partes enfermas de sus pacientes. Tales pases son los pases magnéticos. Comprendo. Decía que usted comenzó a hacer unos pases al señor Valdemar. Sí, y noté enseguida el efecto causado en él por el primer movimiento lateral de mi mano sobre su frente. Pero después, aunque empleé todos mis poderes, no logré otros efectos, o al menos no me resultaron perceptibles hasta después de las 10. Ya habían llegado los doctores D y F. Les expliqué en pocas palabras cuáles eran mis intenciones. Y como nada objetaron, dado que el señor Valdemar agonizaba, continué el experimento. Cambié los pases laterales por otros verticales y dirigí la mirada directa, fijamente, al ojo derecho de Valdemar. Su pulso ya era casi imperceptible. Su respiración eran estertores a intervalos de medio minuto. Así, durante un cuarto de hora. Al acabar este periodo, un suspiro natural pero muy profundo surgió del pecho del moribundo, cesando la estertórea respiración. Digamos que los estertores no eran perceptibles. No cambió el ritmo de la respiración. Valdemar tenía las manos y los pies como el hielo, totalmente heladas sus extremidades. ¿Y la influencia hipnótica? Fue a las 11:05 cuando percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. ¿Qué señales? Su mirada, vidriosa, adquirió esa expresión desasosegada que es fruto de todo examen interior, algo que jamás se ve sino en casos de hipnotismo. Resulta inconfundible. Unos cuantos pases laterales le hicieron parpadear, como al acercarse al sueño. Palpitaron, le temblaron. Y con otros pases se los cerré por completo. Sin embargo, no me quedé satisfecho con el estado que presentaba Valdemar, por lo que continué los pases, empleando a fondo mi voluntad hasta lograr que todos sus miembros quedaran rígidos. Le había colocado con anterioridad en la posición que juzgué le sería más cómoda. Las piernas, los brazos estirados, la cabeza algo levantada. Cuando finalicé con tales pases, ya era medianoche. Pedí a los doctores que examinaran el estado de Valdemar. Tras algunas comprobaciones, admitieron que se hallaba inmerso en un profundo trance hipnótico. Un trance hipnótico bastante insólito. O sea que le sorprendió. Cierto. Y también aumentó la curiosidad que tenían, diría que en grado sumo. El doctor D decidió pasar toda la noche a la cabecera de Valdemar, mientras que el doctor F se retiró prometiendo volver al amanecer. Theodor L, así como los enfermeros, también se quedaron. ¿Qué hicieron? Dejamos descansar al paciente hasta cerca de las 3 de la madrugada. Luego me acerqué a él y le encontré en el mismo estado en que se hallaba al irse el doctor F. ¿El señor Valdemar no había movido ni un dedo? No, cierto, ni un dedo, señorita Wallace. Yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. ¿Respiraba sin esfuerzo? Sí, respiraba tranquilamente, aunque casi de una manera imperceptible. Su respiración, si no se le acercaba un espejo a los labios, no se le notaba. Sus párpados cerrados con naturalidad, y sus extremidades tan rígidas y frías como el mármol.
Su aspecto debía de ser... ¿Sobrecogedor? No lo crea, señorita Wallace. Su apariencia en general no era precisamente la de la muerte. Al acercarme a él, intenté influir haciendo un ligero esfuerzo sobre su brazo derecho para que así siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. Anteriormente, con otros pacientes, no lo había logrado. Y la verdad es que con Valdemar tampoco pensaba que lo lograría. Pero para mi asombro, su brazo seguía, débil pero seguro, el movimiento que hacía el mío. Decidí decirle algo. Señor Valdemar, ¿duerme usted? No responde. Pero en los labios, sí. En sus labios hay un ligero temblor. Como si quisiera... Señor Valdemar, ¿está dormido? Los labios le siguen temblando. Señor Valdemar, ¿duerme usted? Su cuerpo se ha agitado con un ligero estremecimiento. Sus párpados se abren un poco, lo suficiente para que pueda ver una línea blanca en sus ojos. Los labios se mueven. Algo parece que... Sí. Ahora estoy dormido. Valdemar, Pero no me despierte. No me despierte. Déjeme morir. Así. Sus brazos están tan rígidos, tan fríos como antes. Pero el derecho sigue los movimientos del mío. Señor Valdemar, ahora sigue sintiendo dolor en el pecho. No me duele. Me estoy muriendo. Se está muriendo. ¿Y? No me pareció aconsejable seguir molestándole, señorita Wallace. No le volví a hablar. Le dejé descansar, dejando de actuar magnéticamente sobre su brazo derecho hasta que llegó el doctor F. Lo hizo antes de lo anunciado. Aún no había amanecido. El doctor F se llevó una sorpresa. No pensaba que Valdemar aún estuviera vivo. Le tomó el pulso, le acercó un espejo a los labios y me pidió que le hablara otra vez. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Está como haciendo un gran esfuerzo. Vuelven a temblarle los labios y sus párpados se entreabren. Sí. Aún duermo y muriéndome. La opinión, o mejor será decir que el deseo de los doctores, fue el dejar al señor Valdemar en aquel estado hasta que le sobreviniera la muerte. Suponíamos que sucedería pasados pocos minutos. Decidí, sin embargo, dirigirle la palabra una vez más, repitiendo la misma pregunta. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Sí. Se está produciendo un notable cambio en su rostro. Sus facciones, sus párpados se abren muy lentamente. En sus ojos, las pupilas girando hacia arriba desaparecen. Y la piel, toda
toda la piel de su rostro adquiere una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino. Los círculos sépticos, las manchas redondas que hasta ahora se veían en el centro de cada una de sus mejillas, se apagan. Lo hacen con brusquedad, como la llama de una vela cuando se apaga de un soplo. El labio superior se contrae, se repliega, deja ver los dientes hasta ahora ocultos. La mandíbula inferior se ha aflojado. El ruido que ha producido, todos lo hemos oído. Su boca queda abierta de par en par. Y la lengua, hinchada, ennegrecida. Valdemar. Señorita Wallace, todos cuantos estábamos allí presentes se nos suponía acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte. Pero en aquel momento, el aspecto, la apariencia de Valdemar era tan espantosa, tan horrible, tan pavorosa, que todos, sin excepción, todos nos apartamos de la cama. Nunca había visto un rostro tan... Por favor, no siga. Estoy asustada. Si lo sabe el director, se burlaría de mí. Su relato me ha estremecido. Oh, perdóneme. No. Le agradezco que me lo haya contado de una forma tan realista. Ojalá de escribir sobre el caso Valdemar lo hiciera con la fuerza con la que usted me lo cuenta. Impresionaría a los lectores. Espero que tenga la oportunidad de hacerlo. Y de echar por tierra esas malsanas versiones que se han dado sobre lo sucedido a Valdemar. Magnífico. Y el señor Valdemar, supongo por lo que me ha dicho, murió en aquella madrugada. Ay, señorita Wallace, todos comprobamos que en Valdemar no había ya ningún signo de vida. Los doctores D y F, Theodore L., el enfermero, la enfermera y yo mismo, por lo que le creímos muerto. Pero... ¿Pero qué? ¿No me irá usted a decir que... o sí me lo dirá? No sé, señorita Wallace. No sé si usted me creerá. ¿Y por qué no había de creerle? Es que lo que ocurrió seguro que la asombrará. La asombrará en caso de que no se muestre incrédula. Temo que... Se lo ruego, continúe. Usted confía en mí y yo confío en usted. ¿De acuerdo? De acuerdo, señorita Wallace. Y si... También considero que mi deber es continuar contándole la historia, la verdadera historia de lo que pasó en casa del señor Valdemar. Íbamos a confiarlo, convencidos de que había muerto, a los enfermeros. Fue cuando, disponiéndonos a salir de la habitación, oímos algo a nuestras espaldas. Algo horrible. Algo que nos dejó paralizados. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue lo que oyeron, aterrados, cuantos se hallaban en la habitación del señor Valdemar? Oyeron algo espantoso. ¿Qué? Si usted se atreve, lo sabrá en nuestro próximo programa, como también sabrá la verdad, toda la verdad, sobre el caso del señor Valdemar. No se pierda nuestro próximo programa. Se lo seguirá pasando de miedo, con
Edgar Allan Poe. Y es que la verdad sobre el caso del señor Valdemar es uno de los relatos más macabros de Poe. Cuando se publicó por primera vez, causó entre los lectores del American Review en diciembre de 1845 una gran conmoción. Las descripciones de Poe les pusieron los pelos de punta. Algunos las consideraron repulsivas. En la actualidad, pasados 153 años de su publicación, sigue estremeciendo, porque poco a poco nos hunde en el terror, como solo un maestro del género sabe hacer. En este relato, la verdad sobre el caso del señor Valdemar, queda patente una de las grandes preocupaciones de Poe: la no muerte de los muertos. La muerte aparente le inquietó y la angustió, como la posibilidad de ser enterrado en vida o la posibilidad de resucitar. Temáticas que, tras Poe, cultivaron muchos autores, pero la verdad sobre el caso del señor Valdemar es inigualable. Resulta, ante todo, veraz. Tanto que, como ya les hemos dicho, no pocos creyeron que se trataba de un caso real. Veraz porque Poe no duda en planteárnoslo de tal manera, pese a que se trata de un caso de mesmerización. Y en la magnetización no todos creían, pero Poe la hace creíble por la manera en que la pone en práctica el narrador. Los pases magnéticos, las preguntas que hace al señor Valdemar, los síntomas que presenta, ahí está el secreto de Poe: hacer la ficción real una aterradora realidad a la que usted, todos, estamos viviendo. Sí, ¿qué oyeron cuantos estaban en la habitación de Valdemar? Algo como una vibración horrible, un sonido procedente ¿de dónde? Porque el señor Valdemar había muerto. No tenía ningún signo de vida. ¿O no era así? Si el señor Valdemar hubiera podido decir más de lo que dijo, tal vez diría: me estoy hundiendo en un abismo negro, muy negro. Ni una mota de luz, ni el más leve sonido. La experiencia
a la que accedí someterme in articulo mortis al borde de la muerte. Es algo horrible. Vivir sin vivir, morir sin morir y seguir hundiéndome en un abismo eterno. No, no. Y en ese abismo le veo a usted. ¿Qué oyeron? Algo horrible. Algo que nos dejó paralizados. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Es algo espantoso. ¿Pero qué era? Oh, señorita Wallace. Su lengua, hinchada y negruzca, vibraba. ¿Vibraba, dice? Oh, sí, se lo aseguro. Puede que la vibración durara un minuto. Con certeza no lo sé. Después, de las mandíbulas abiertas e inmóviles de Valdemar, surgió una voz que... sería por mi parte una locura intentar describirla. Una voz que nos heló la sangre. Hay 2 o 3 epítetos que, al menos en parte, pueden considerarse adecuados para explicarle cómo era. ¿Sí? Puedo decirle, por ejemplo, que era una voz áspera, quebrada y hueca. Pero el sonido en conjunto, eso sí que no se lo puedo explicar. Imposible. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nunca un sonido semejante ha lastimado el oído humano. No lo ha irritado. Nadie ha percibido tales resonancias. Por separado sí, pero juntas no. Y menos de un hombre. ¿Muerto? ¿O no? 2 características, sin embargo, puedo señalarle como propias de tal sonido. Es algo que pensé en aquel momento y es algo que aún sigo pensando. Puede dar cierta idea de su condición sobrenatural. ¿Sobrenatural? Sí, señorita Wallace. Sobrenatural. Porque natural no era. ¿Qué características? La voz parecía llegar desde muy lejos a nuestros oídos. Al menos a los míos. Como si proviniera de una caverna situada en las profundidades de la tierra. Sí, una cosa así. ¿Y cuál es la otra característica? Señorita Wallace, me temo que no va a entenderme. Que yo no voy a entender. No. Bueno, perdone, señorita Wallace. Creo que no me he expresado correctamente. No va a entenderme porque yo no voy a ser capaz de que me entienda. Me faltan palabras. Sí, palabras para manifestarle la sensación que... Bien, lo intentaré. La voz me produjo la misma sensación que producen al tacto las materias gelatinosas y... ¿Gelatinosas? Sí, y viscosas. Una sensación, desde luego, muy desagradable. Y tratándose de un sonido, pavorosa. Y de una voz. Porque le estoy hablando de ambos. De sonido y de voz al mismo tiempo. No le comprendo. Quiero decir, señorita Wallace, quiero decir que el sonido consistía en un silabeo muy claro. ¿Claro? Sí. De una claridad tal que asombraba y aterraba. El señor Valdemar hablaba. ¿Hablaba? ¿Qué hablaba? Respondía a la pregunta que le había hecho unos minutos antes.
Y antes de que ustedes creyeran que había muerto. ¿O estaba muerto? No sé, estoy terriblemente confundida. Sería raro no estarlo, señorita Wallace. Yo, como recordará, le había preguntado... Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? No me respondió. Fue cuando comenzó a producirse un cambio notable en su rostro. ¿Y qué dijo el señor Valdemar? Sí. No. Estuve durmiendo. Y ahora estoy muerto. Muerto. Eso fue lo que dijo, señorita Wallace. Que estaba muerto. Pero vamos a ver, si el señor Valdemar estaba realmente muerto, ¿cómo es que le habló? No es fácil de explicar. No lo es. Todos, al oírle decir tales palabras, sentimos un gran horror. Un horror que nadie se molestó en disimular. Fueron solo unas palabras, unas pocas palabras las que dijo. Pero por lo que significaban y por la forma en que las dijo, logró escalofriarnos. Theodore L., el estudiante de medicina, se desmayó al instante. Y tanto el enfermero como la enfermera salieron corriendo de la habitación, huyeron. No hubo forma de convencerles para que regresaran. Supongo que la actitud de ellos no le extrañaría ni a usted ni a los doctores. Oh, desde luego que no, señorita Wallace. Si yo le dijera lo que sentí... ¿Qué? Sería inútil el pretender describírselo. Y puede que cruel. Cruel con usted, señorita Wallace. Fue algo más que miedo, terror, pavor. Fue mucho más que eso. Debe conformarse con estas palabras. De acuerdo. ¿Y qué hicieron? Ante todo, intentar reanimar a Theodore L. Y durante casi una hora, tanto los doctores como yo permanecimos en silencio mientras atendíamos al estudiante. Cada uno inmerso en sus pensamientos o en sus pesadillas. Creo que ninguno de los tres nos atrevimos a exponer lo que pensábamos. Pero aunque no lo manifestáramos, todos creíamos que se trataba de algo sobrenatural. Y cuando recobró el sentido Theodore L., es de suponer que... ¿Que nos ocupáramos del señor Valdemar? Exacto. Y eso es lo que hicimos. ¿Cuál era su aspecto? El mismo. Seguía igual. Sus ojos en blanco. Y su piel tan blanca como sus ojos. Apagadas las manchas de sus mejillas. El labio superior sigue contraído. Deja ver los dientes. Su boca abierta totalmente. Y esa lengua hinchada y ennegrecida. Es algo que me cuesta mirarle. Y al ponerle el espejo delante de la boca, no hay ni el más leve indicio de que respire. Ninguna señal de respiración. Pero, señorita Wallace... ¿Qué? Si le hacía una pregunta, volvía a vibrar su lengua. Oh, señor. Pero eso es... Era una señal, o la única señal, de influencia mesmérica. Resultó inútil el pretender sacarle sangre de su brazo derecho. No lo logramos, por más que lo intentamos. Tampoco su brazo obedecía a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. Pero cuando le preguntaba, su lengua vibraba. Parecía esforzarse en responder, pero carecía de suficiente voluntad. Señor Valdemar, ¿me oye? ¿Me oye, señor Valdemar?
Debo entender por el movimiento vibratorio de su lengua que me oye. Señor Valdemar. Sí, me oye. Pero está muerto. ¿Muerto? No, no lo está. No. He frenado su muerte mediante un proceso mesmérico, o lo que normalmente se denomina muerte. Perdone, pero todo lo que me cuenta es muy confuso. La verdad, no sé cómo de hacerlo, darlo a entender a los lectores de Raven Journal. Señorita Wallace, sé que lo contará, y que lo contará bien. La considero una magnífica periodista. Ahora no sabe cómo lo hará, pero ya lo sabrá. Agradezco la confianza que deposita en mí, pero ojalá estuviera yo tan segura. Y bien, señor... Continúo. Valdemar parecía esforzarse en responder a mis preguntas, pero no a las que le hacían los doctores D y F. Tampoco su lengua vibraba cuando le preguntaba el estudiante de medicina. Solo a mí respondía, o mejor dicho, intentaba responder. Y eso que hice todo lo posible para ponerle en contacto mesmérico con ellos. No logré tal relación hipnótica. ¿No quería tenerla? Puede que efectivamente no quisiera tenerla. Así que buscamos los servicios de otros enfermeros. Y a las 10 dejé la casa del señor Valdemar en compañía de los doctores y de Theodore L. Nos hacía falta descansar, y lo hicimos. Hasta que por la tarde volvimos a casa del paciente. ¿Paciente? ¿De qué otra forma llamarlo, señorita Wallace? Desde luego. Pero la verdad suena raro. Prosiga, se lo ruego. El estado del señor Valdemar seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia... la conveniencia y la posibilidad, claro, de despertarlo. Pero poco nos costó llegar a la conclusión de que de nada serviría hacerlo. Era evidente que hasta entonces, como ya le he dicho, el proceso mesmérico había detenido la muerte, o lo que suele llamarse muerte. Nos parecía claro que despertarlo equivalía simplemente a... ¿A qué? O bien a asegurar su muerte de inmediato, o bien a acelerarla. ¿Y? Y así durante un periodo de 7 meses. ¿7 meses? Sí, señorita Wallace. Durante 7 meses, o casi 7 meses, el señor Valdemar permaneció en el mismo estado. Soy Valdemar. Y estoy muerto. ¿Qué hizo? ¿O qué hicieron durante esos meses? Le visitamos a diario. Algunas veces acompañados por otros médicos o alguna amistad. Los enfermeros le atendían constantemente, hasta que a finales de la semana pasada... ¿Se decidieron a hacer algo más? Sí. El viernes pasado decidimos llevar a cabo el experimento de despertarle, o de intentar despertarle. Es muy posible que el resultado de tal experimento, el desafortunado resultado, fuera lo que levantó tanta discusión, tanta polémica en círculos privados. Y no tan privados. Cierto, señorita Wallace. La reacción popular ante tal experimento... Bien, ya sabe lo que opino. Fue una reacción muy desafortunada, porque la versión que se dio de los hechos fue tergiversada y de una forma espúrea, exagerada. Confío en que usted será quien dará a conocer la verdad, la auténtica verdad de lo sucedido. Gracias, le escucho. El viernes pasado, con el propósito de sacar al señor Valdemar del trance hipnótico, hice los pases habituales para ello. Con tales pases, los mesmerizados despiertan. Pero... No lo logró. No, señorita Wallace. No lo logré. No lo logré durante un buen rato. Pero después... ¿Qué? El iris. El
El iris de sus ojos. Parece que... Por favor, doctores, acérquense. Sí. En sus ojos. Fíjense bien. El iris. ¿Desciende? Sí. El iris está descendiendo. O al menos en parte. Cierto. ¿Qué significa? Lo considero un indicio de la reanimación del señor Valdemar. ¿De su retorno a la vida? Sí, de su retorno a la vida. Y ahora, el descenso de la pupila se acompaña de una supuración. Es un abundante flujo de icor amarillento. Icor. El líquido que supuran algunas úlceras. Es muy desagradable. Sí. Su olor es harto repulsivo. Pero no deja de ser otro indicio de su reanimación. ¿Seguro? Seguro, doctor. ¿Por qué no intenta influir, como antes lo hacía, en el brazo derecho del señor Valdemar? Lo haré. Con estos pases. Con estos pases tenía que... Pero no. Su brazo no sigue al mío. No se mueve. Hágale alguna pregunta. Sí, pregúntele. No sé. Déjeme pensar. ¿Qué es lo que siente o lo que desea? De acuerdo. Señor Valdemar. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente? ¿Lo que siente y lo que desea? Lo que siente y desea, señor Valdemar. Parece que... Miren. ¿Qué es? Vuelve el color a sus mejillas. Se están marcando los círculos sépticos. Y su lengua vibra. Señor Valdemar, repito, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? La lengua. Su lengua tiembla. Gira violentamente en la boca, aunque la mandíbula y los labios siguen rígidos. Está como rodando. ¿Qué está haciendo? Intentar hablar. Es horrible. Por Dios, por amor de Dios, pronto. ¿Pronto qué? ¿Qué, señor Valdemar? Dese prisa. Hágame dormir. Hágame dormir. Oh, despiérteme. Oh, despiérteme. Pronto. Le digo que estoy muerto. Le digo que estoy muerto. Haga algo. Yo no sé qué puedo hacer. Pronto. Ha dicho que está muerto. Señor Valdemar. Muerto. No, debe calmarse. Siga mis manos sobre su cuerpo. Sígalos. Lo conseguirá. No pare. Le despertaré, señor Valdemar. Cálmese, por favor, cálmese. No puedo despertarle, no puedo. No se mueven sus labios, pero la lengua. Muerto. Su cuerpo se está encogiendo. Se contrae. Se deshace entre mis manos. Se deshace entre mis manos. Se pudre. Esto es... Sobre la cama solo hay una masa líquida. Una masa de repugnante, de abominable putrefacción. Solo queda esta asquerosidad de Valdemar. Perdone, señorita Wallace.
recordando lo que ocurrió, procuraré serenarme. Increíble. Pero cierto, se lo aseguro. Eso fue en verdad lo que ocurrió. Eso. Solo eso. ¿Solo eso? Algo horrible. Cada vez que recuerdo aquellas últimas palabras suyas. Dese prisa. Hágame dormir. Hágame dormir. Oh, despiérteme. Oh, despiérteme pronto. Le digo que estoy muerto. Le digo que estoy muerto. Sí. Cada vez que la recuerdo, siento un espantoso escalofrío. Puede que con el paso del tiempo logre olvidarlas. Aunque me temo que no. Y yo creo que tampoco nunca podré olvidar cuanto me ha contado. Y puede que tampoco quienes lean lo que escribiré sobre el caso en el The Raven Journal. Aunque ahora me pregunto, ¿cómo contarlo? Lo único que sé es cómo titular mi artículo. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Sí, ya saben todos. Usted, y usted, y también usted. La verdad sobre un espantoso caso, el del señor Valdemar, uno de los relatos más aterradores de Edgar Allan Poe, de quien dijo Howard Phillips Lovecraft. Poe hizo lo que ningún otro había hecho, ni podía haber hecho. Y a él debemos el moderno relato de horror en su estado perfeccionado y definitivo. La suya es la visión magistral del terror que nos acecha fuera y dentro de nosotros. Poe, como ya les hemos dicho, en 1844, un año antes de sorprender a los lectores del American Review, había publicado otro relato sobre la pseudociencia de Mesmer, Revelación Mesmérica. De Banquir, su personaje, nos dice George Walter en su biografía de Poe. Solo desea someterse a la experiencia con el objetivo de ser adecuadamente interrogado por el magnetizador. Según su convicción, solo en estado de sonambulismo será capaz de dar las respuestas claras que en estado de vigilia solo serían sentimientos difusos. Se reconoce ahí toda una dialéctica poesca. Y como en realidad es el autor quien plantea las preguntas a su personaje, se trata nada menos que de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Una vez dormido e interrogado, Mankir experimenta la realidad de una futura encarnación, a la vez individual y absorbida por Dios. Revelación Mesmérica es un relato muy inferior a la verdad sobre el caso del señor Valdemar, en el que se lleva a cabo una audaz y terrible experiencia. Pero al principio del mismo queda expuesto lo que Poe piensa del mesmerismo. Aunque la teoría del mesmerismo esté aún envuelta en dudas, sus sobrecogedoras realidades son ya casi universalmente admitidas. Los que dudan de estos
Pertenecen a la casta inútil y despreciable de los que dudan por pura profesión. Poe no creería ciegamente en el mesmerismo, pero lo que sí está claro es que le interesó. Es curioso que un relato tan escalofriante como La verdad sobre el caso del señor Valdemar sea uno de los de Poe menos adaptados al cine. Destaca la versión, con guión de Richard Matheson, que dirigió Roger Corman en 1962. Se trata de uno de los sketches de la película Historias de terror, basada en cuentos de Poe. El último. Le anteceden, y por este orden, Morella y el gato negro, síntesis del relato así titulado y de El barril del amontillado. En mi opinión, el mejor de los tres es el del señor Valdemar. El sketch se inicia con una inquietante pregunta, mientras unas gruesas gotas de sangre van formando una mancha. ¿Qué ocurre exactamente en el momento de la muerte? Sobre todo, si a uno no se le deja morir en ese momento. Y ya, en primer plano, pasando de un dibujo a imagen real, el rostro de Vincent Price, que encarna al señor Valdemar. Está siendo sometido a un tratamiento mesmérico por parte del pseudocientífico Carmichael, interpretado por Basil Rathbone. Carmichael, más que preguntar, le asegura que no siente ningún dolor, que se encuentra en una paz total, tanto de cuerpo como de mente. Valdemar, siguiendo los pases mesméricos de Carmichael, con un foco ante su rostro que cambia constantemente de colores, le responde afirmativamente. Ahora duerma. Duerma. Y cuando mi mano haya pasado ante su frente, despierte. Y Valdemar saldrá del estado mesmérico en el que se encontraba. Vemos que está acompañado también por su esposa Helen, una atractiva joven morena, a cargo de Debra Paget y del Dr. James, interpretado por David Franca. El doctor le toma el pulso, teniendo que reconocer a regañadientes que su estado es satisfactorio. Para el Dr. James, el hipnotismo no es aconsejable, pero Valdemar le dice que gracias a él no tiene dolores. Discutirán el doctor y Carmichael. Este, por su expresión, ya desde un principio, no parece albergar buenas intenciones. Valdemar les dice que hay que aceptar la realidad, que en su cerebro los tejidos se están descomponiendo. Su muerte, sin estar en estado hipnótico, sería terrible. Accede a la petición de Carmichael de ser tratado in articulo mortis al borde de la muerte, a lo que se opone vivamente el Dr. James, a quien Helen le confiesa su terror de que su esposo está influenciado negativamente por el mago. Llegado el momento de la agonía, sometido Valdemar al tratamiento mesmérico, cuando éste le pregunta dónde está, acabará respondiendo: Oscuridad. Todo es oscuridad. No veo más que tinieblas, y entre ellas una multitud de personas. No, no, déjeme libre. No. ¡Cállese! Déjeme libre. Le dejaré libre cuando haya terminado. Carmichael no solo se propone el saber hasta dónde puede llegar el influjo mesmérico en una persona al borde de la muerte. También desea que cuando Valdemar se muera, su esposa Helen no se case con el Dr. James, lo que antes Valdemar aceptaba con agrado, dada la bondad del joven y el aprecio que le tiene, y sí con él, haciéndose también con sus propiedades. Pero Valdemar,
ya con el rostro cuarteado, inmóvil en el lecho, le desbaratará sus planes. Se incorporará de la cama al tratar violentamente Carmichael a Helen, y avanzando amenazadoramente hacia él, mientras se va descomponiendo, acabará dándole muerte. El doctor, que se disponía a irse, vuelve precipitadamente a la habitación tras oír unos gritos. Se encontrará con Helen desmayada y con una masa repugnante, lo que queda de Valdemar, sobre el cadáver del malvado Carmichael. Esta es, por ahora, la mejor adaptación al cine de La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Las licencias respecto al original de Poe que se permiten tanto Richard Matheson como Roger Corman no desvirtúan el argumento. Sobre Poe, en el cine, se han hecho varias películas. Ya en 1909, Griffith le dedicó un cortometraje, siendo Herbert Joss el encargado de encarnar al escritor. De Harry Lachman es Los amores de Edgar Allan Poe, y de Fletcher Michael, El hombre de la capa, interpretado por Joseph Cotten y Barbara Stanwyck. Pero sobre todo, se han hecho muchas películas basadas en sus cuentos, como Laia, el relato que dentro de este primer ciclo que estamos dedicando a Poe, les ofreceremos en nuestro próximo programa. Laia se publicó por primera vez en el American Museum of Science, Literature and the Arts en septiembre de 1838. Un relato angustiante. Si usted lo pasó de miedo, con la verdad sobre el caso del señor Valdemar, prepárese, porque para su espanto se verá cara a cara con Ligeia, con Laia, la que siempre entra y sale como una sombra. Ninguna mujer igualó la belleza de su rostro. Es aérea, arrebatadora, ligera, elástica, majestuosa, pero... No se pierda Ligeia, Laia, uno de los más impresionantes relatos de Edgar Allan Poe. Laia le será inolvidable, para su bien o para su mal. Ya lo sabrá. Y el señor Valdemar, según nos contó quien lo sometió a su influencia magnética, el señor Valdemar se encogió, se deshizo, se pudrió entre sus manos. Del señor Valdemar solo quedó una masa casi líquida, una masa repugnante, de abominable putrefacción. Solo quedó, según el magnetizador, una asquerosidad. Seguro que solo eso, porque algo más ocurrió, algo espantoso.
El magnetizador, tras relatar a la periodista lo que en verdad había sucedido en el caso del señor Valdemar, y una vez que ella se fue a la redacción, cenó frugalmente y se retiró en su despacho a leer una antigua obra sobre el poder de la mente. No podía imaginarse que él, sí, él, no solo el señor Valdemar, también acabaría siendo noticia. A medianoche, un olor le hizo interrumpir la lectura. ¡Qué olor más asqueroso! Verdaderamente repugnante. ¿De dónde puede proceder? Aquí no hay nada que... Ay, cada vez es más pestilente. Se levantó y... Bajo la puerta. Sí, bajo la puerta. Se está deslizando una masa, casi líquida, viscosa. ¡Oh, no! Me recuerda a lo que quedó del señor Valdemar. Pero eso no puede ser. ¡Qué locura! El señor Valdemar. Una alucinación mía. Solo eso. Pero avanza hacia mí. Soy Valdemar, una masa hedionda, pero mi mente está viva y dispuesta a magnetizarle, a que venga al horrible mundo en el que me ha hundido. No. Sí, usted será como yo. Estará vivo sin vivir, muerto sin morir. Míreme bien, fije sus ojos en mí. Así le haré agonizar y después será como yo, como Valdemar, para siempre, siempre, siempre. Y hasta aquí el tiempo de hoy, pero espero verte pronto de nuevo. Si en esas noches largas, o si mientras paseas por una playa hermosa te apetece escucharme, aquí me encontrarás. Te guardo el sofá y no hace falta que avises, habrá pastel. Y si no te gusta, pues se lo damos al gato. La dama te guarde. Rapapiacha.